A estas alturas, la mayoría de nosotros hemos oído la historia estándar. La vida comenzó en el océano, sencilla, clara, casi reconfortante, excepto que, en cuanto te fijas en los detalles, se convierte en una pelea científica callejera. ¿Cómo se pasa de la química a la biología, de moléculas muertas a algo que come, se reproduce y evoluciona? ¿Cómo sale la vida del agua a la tierra firme, sin secarse y morir al instante? ¿Por qué las extinciones masivas a veces actúan como botones de reinicio evolutivos en lugar de simples finales? ¿Y por qué nuestra historia sigue volviendo a acontecimientos que parecen catastróficos? Impactos del tamaño de un planeta, tormentas de meteoritos, una luna nacida de la violencia. He aquí la extraña verdad. La Tierra no se convirtió en un hogar para la vida porque fuera pacífica. Y la Tierra se convirtió en un hogar para la vida porque sobrevivió al caos de la manera adecuada, en el momento adecuado, dentro del vecindario cósmico adecuado. Para comprender cómo comenzó la vida aquí, no podemos empezar por los océanos. Tenemos que empezar por la galaxia, porque cada respiración que tomas, cada gota de sangre de tu cuerpo, cada átomo de calcio de tus huesos, se forjó mucho antes de que existiera la Tierra, dentro de estrellas que vivieron y murieron antes de que el Sol fuera siquiera un rumor. Entonces, ¿cómo era la Tierra en sus primeros capítulos? ¿A qué obstáculos tuvo que enfrentarse? ¿Y qué desastres acabaron siendo increíblemente útiles? Algunas de estas preguntas siguen suscitando acalorados debates, pero muchas de ellas ya tienen respuestas. Y buenas. Y esas respuestas cuentan una historia mucho más dramática que la vida comenzó en el océano. Desde el polvo de estrellas hasta el sistema solar, el universo comenzó con los ingredientes más simples. Después del Big Bang, hace unos 13.800 millones de años, había principalmente hidrógeno y helio, con pequeñas trazas de otros elementos ligeros. Eso no es suficiente para construir un planeta como la Tierra, y definitivamente no es suficiente para construir una célula. Los elementos más pesados, el carbono, el oxígeno, el nitrógeno, el hierro, el fósforo y el azufre, de los que depende la biología, tuvieron que fabricarse más tarde en el interior de las estrellas. Las estrellas no son solo bolas de gas brillantes, son fábricas cósmicas. En sus núcleos, bajo una presión aplastante y un calor asombroso, fusionan elementos ligeros para crear otros más pesados. Con el tiempo, muchas estrellas se hinchan, se desestabilizan y mueren, a veces de forma suave, a veces de forma violenta. Y cuando el tipo adecuado de estrella termina su vida en una supernova, no solo desaparece, sino que esparce sus entrañas por el espacio, nubes enriquecidas de elementos pesados que pueden sembrar futuros sistemas estelares. Eso es importante, porque la vida es exigente. La vida necesita más que agua. Necesita todo un conjunto de elementos, especialmente la química del carbono, y los necesita en cantidades suficientes para construir moléculas complejas. En algún momento, en un rincón de la Vía Láctea, una densa nube de gas y polvo colapsó bajo la gravedad. Todavía se debate si una onda de choque de una supernova cercana ayudó a desencadenar ese colapso. Pero el resultado es claro. La nube se aplanó formando un disco giratorio, con un joven sol formándose en el centro. Todo lo que no pasó a formar parte del sol permaneció en órbita. Polvo, granos, que colisionaban, se aglutinaban y se convertían en rocas, luego en cantos rodados y luego en mundos embrionarios. Algunos de esos fragmentos se convertirían en planetas, otros se convertirían en asteroides. Algunos serían lanzados hacia afuera, convirtiéndose en cometas y planetas enanos, cápsulas del tiempo heladas de la zona de construcción del sistema solar. Y en algún lugar de ese violento disco giratorio nació la Tierra primitiva, un mundo que, todavía, no podía albergar vida. La Tierra primitiva no era azul, no era tranquila, ni siquiera era sólida tal y como la conocemos hoy en día. Imagina un planeta a medio formar con una superficie como un horno.
roca fundida en erupción volcánica, impactos constantes y un cielo que parecería extraño a los ojos modernos. Las temperaturas eran extremas. No había aire rico en oxígeno para respirar. La atmósfera estaba dominada por gases como el dióxido de carbono, el nitrógeno, el agua, el vapor y otras emisiones volcánicas. La superficie se remodelaba constantemente por el calor y las colisiones. Y las colisiones no eran ocasionales, sino habituales. El joven sistema solar estaba lleno de restos. La Tierra era bombardeada por cometas y meteoritos, algunos atraídos por la gravedad terrestre, otros desviados por el Sol. Cada impacto era destructivo, pero cada impacto también aportaba material, minerales, metales y en muchos casos, sustancias volátiles y ingredientes que pueden incluir agua y compuestos que contienen carbono. Sin embargo, en esta etapa aún no hay historia de vida, solo hay supervivencia. Entonces la Tierra recibió el golpe más importante de su historia, el impacto que creó la Luna y cambió silenciosamente el destino de la Tierra. En algún momento temprano, un cuerpo del tamaño de Marte, a menudo llamado Theia en los debates científicos, colisionó con la joven Tierra. No fue un simple choque, fue un acontecimiento que cambió el mundo. Los escombros salieron disparados a la órbita, formando un anillo alrededor de la Tierra que finalmente se aglutinó para formar nuestra Luna. Es difícil exagerar la importancia de este hecho. La Luna no se convirtió solo en una luz nocturna en el cielo. Con el tiempo, probablemente ayudó a estabilizar la inclinación de la Tierra, lo que influye en los patrones climáticos a largo plazo. Su fuerza gravitatoria dio forma a las mareas, especialmente cuando estaba mucho más cerca de lo que está hoy en día. Y esas mareas son importantes porque crean costas, charcos poco profundos y entornos químicos en constante cambio, exactamente el tipo de zonas de mezcla que interesan a muchos escenarios sobre el origen de la vida. Además, es probable que la Tierra primitiva girara más rápido que ahora. En algunos modelos, un día podría haber durado solo unas pocas horas. Una rotación más rápida y una luna más cercana significan fuerzas de marea más fuertes y océanos más energéticos. Así que sí, esto fue destrucción. Pero también fue arquitectura. La Tierra se estaba reconstruyendo en un mundo con un ritmo estable, con una corteza que se enfriaba, océanos y un escudo magnético. A medida que la Tierra se enfriaba gradualmente, se formó una corteza que se solidificó en una gruesa capa sobre el planeta. Pero el interior siguió siendo dinámico. En las profundidades el metal fundido se agitaba en el núcleo, y ese movimiento ayudaba a generar un campo magnético. Ese campo magnético es más que un dato científico interesante. Actúa como un sistema de defensa planetario. Ayuda a desviar el viento solar, corrientes de partículas cargadas procedentes del Sol que pueden despojar lentamente a la atmósfera. Con un campo magnético, la Tierra tenía más posibilidades de conservar los gases y las condiciones que la vida acabaría necesitando. Entonces ocurrió algo que lo cambió todo. El agua comenzó a acumularse. El origen exacto del agua de la Tierra sigue siendo uno de los grandes debates, y la respuesta honesta es probablemente múltiples fuentes. Es probable que parte del agua procediera del interior de la Tierra, liberada a través de la desgasificación volcánica a medida que el planeta se enfriaba. Es probable que parte del agua fuera aportada por asteroides ricos en agua y otros restos. Los cometas también pueden haber contribuido, aunque el equilibrio exacto depende de las huellas químicas que comparan los científicos, como las proporciones de isótopos. La cuestión clave no es qué fuente gana. La cuestión clave es que la Tierra acabó teniendo océanos líquidos y los conservó. Hace unos 3.800 millones de años, la Tierra sufrió un intenso bombardeo de restos. Los impactos pueden esterilizar superficies, hervir océanos localmente y restablecer las condiciones. Pero los impactos también aportan ingredientes y fracturan la corteza, creando superficies minerales frescas, sistemas hidrotermales y gradientes químicos, los propios laboratorios de la naturaleza.
Llovió durante mucho tiempo. El vapor de agua se condensaba en nubes. Las nubes se colapsaban en torrentes y el agua se acumulaba en cuencas. Con el tiempo se formaron los primeros océanos y, una vez que estos existieron, la Tierra se convirtió en una máquina química, un mundo tormentoso. ¿Por qué los primeros océanos no eran tranquilos? Cuando imaginamos que la vida comienza en el océano, nos imaginamos algo suave, agua cálida, mareas tranquilas, luz solar que se filtra. Probablemente la Tierra primitiva no era así. Con una luna más cercana y una Tierra que giraba más rápido, las mareas habrían sido más fuertes y la atmósfera era turbulenta. Es posible que las tormentas masivas fueran habituales. Los rayos habrían atravesado el cielo repetidamente, día tras día, año tras año. El océano no era una cuna serena, sino un reactor caótico. Entonces, ¿dónde está la vida en todo esto? Ese es el enigma central. ¿Cómo se pasa de la química inorgánica, gases y minerales simples, a la química orgánica, moléculas que pueden servir como bloques de construcción de la vida? ¿De lo inorgánico a lo orgánico, convirtiendo ingredientes simples en herramientas para la vida? La atmósfera y los océanos de la Tierra primitiva contenían sustancias como agua, dióxido de carbono, nitrógeno, compuestos que contenían hidrógeno y minerales disueltos de las rocas. Estos no están vivos, son ingredientes crudos. A principios del siglo XX, y los científicos propusieron una idea poderosa, a menudo asociada con Alexander Oparin y J. B. S. Haldane. La Tierra primitiva podría haber producido moléculas orgánicas de forma natural, con suficiente energía y el entorno adecuado. Las fuentes de energía estaban por todas partes: rayos, luz ultravioleta del joven sol, calor de los volcanes, fuentes hidrotermales en el fondo marino, impactos que sacudían la atmósfera y los océanos. En estas condiciones, las moléculas simples pueden combinarse para formar otras más complejas. Algunos experimentos, como las famosas simulaciones de laboratorio de mediados del siglo XX, demostraron que los aminoácidos y otros compuestos orgánicos pueden formarse cuando se provocan descargas eléctricas en gases similares a los de la Tierra primitiva. Eso no crea vida, pero crea el alfabeto que utiliza la vida. Y hay otro giro cósmico. Los meteoritos contienen compuestos orgánicos. Algunas rocas espaciales contienen aminoácidos y compuestos químicos ricos en carbono. Así que la Tierra no solo estaba cocinando su propia sopa orgánica, sino que también podía estar recibiendo suministros del espacio. En otras palabras, la galaxia no solo fue el origen de los elementos de la Tierra, también pudo haber contribuido a suministrar algunos de los primeros ingredientes moleculares. El gran salto de las moléculas a algo que puede copiarse a sí mismo. Aquí viene lo difícil: las moléculas orgánicas no son suficientes. Una pila de ladrillos no se convierte en una casa por accidente. Se necesita estructura, se necesita organización y para la vida se necesita replicación. Algo que pueda hacer copias de sí mismo con errores ocasionales y para que la evolución pueda comenzar. Las células modernas dependen del ADN como archivo de información a largo plazo y del ARN como capa intermedia crucial en el proceso de convertir la información en biología funcional. Muchas hipótesis sobre el origen de la vida sugieren que el ARN pudo haber desempeñado un papel protagonista en los inicios, ya que el ARN puede almacenar información y, en algunas formas, ayudar a impulsar reacciones químicas. Esta sigue siendo una frontera de investigación activa y no todas las piezas están resueltas, pero la historia general en la que la mayoría de los científicos están de acuerdo es la siguiente. La Tierra produce o recibe bloques de construcción orgánicos. Esos bloques de construcción se concentran en determinados entornos: charcos, respiraderos, superficies minerales, zonas costeras. Las redes químicas comienzan a formar moléculas más complejas.
Algunos sistemas comienzan a copiarse a sí mismos de forma imperfecta. Una vez que existe la replicación, la evolución puede tomar el relevo, y la evolución con el tiempo es terriblemente creativa. La larga infancia de la vida, las células individuales dominan el planeta. Durante mucho tiempo, cientos de millones de años, la vida en la Tierra fue microscópica. Los organismos unicelulares dominaban los océanos. Estas primeras formas de vida eran simples en comparación con los animales modernos, pero simples no significa sin importancia. Fueron los pioneros. Dieron forma al planeta. Muchas de las primeras células eran procariotas, organismos sin núcleo, generalmente más simples en su estructura interna que las células que componen las plantas y los animales. Las bacterias modernas son sus parientes lejanos, pero el entorno de la Tierra seguía siendo hostil. La atmósfera no tenía los niveles de oxígeno de los que dependemos hoy en día. De hecho, el oxígeno era inicialmente una sustancia química peligrosa para muchos organismos primitivos. Entonces llegó uno de los inventos que más cambió el mundo en la historia de la vida, la fotosíntesis. Algunos organismos microscópicos aprendieron a utilizar la luz solar para convertir el agua y el dióxido de carbono en energía química, produciendo azúcares como combustible y liberando oxígeno como subproducto. Ahora esto nos parece normal. En aquel entonces fue revolucionario. Reestructuró la atmósfera, el oxígeno, la catástrofe, que hizo posible la vida compleja. A medida que se extendía la vida fotosintética, el oxígeno comenzó a acumularse en los océanos y la atmósfera. Para muchos organismos adaptados a condiciones de bajo oxígeno, esto fue un desastre. Los científicos suelen describir esta transición como una especie de catástrofe del oxígeno, un cambio medioambiental tan drástico que innumerables formas de vida no pudieron sobrevivir. Pero el oxígeno también abrió nuevas puertas. Con el oxígeno se hicieron posibles nuevas vías metabólicas, más energía por reacción, más presupuesto biológico para la complejidad. Con el tiempo, la vida evolucionó para utilizar el oxígeno en lugar de temerlo. Alrededor de esta amplia era, la Tierra también sufrió importantes glaciaciones, congelaciones profundas que podrían haber acabado con gran parte de la vida, dependiendo de su gravedad y duración. Sin embargo, incluso estos episodios tan duros pueden haber actuado como ollas a presión evolutivas, forzando estrategias de supervivencia, remodelando los ecosistemas y preparando el terreno para nuevos estallidos de diversidad. Una vez que las condiciones mejoraron la complejidad de los eucariotas y la marcha hacia la Tierra. En algún momento evolucionaron células más complejas, los eucariotas, células con núcleos y estructuras internas. Una explicación popular de cómo adquirieron ciertas características internas tiene que ver con la endosimbiosis. Una célula engulle a otra, sin matarla, sino integrándola como compañera permanente. Esta es una de las ideas principales sobre el origen de las mitocondrias, los motores energéticos dentro de nuestras células. Las células complejas podían hacer más cosas. Con el tiempo, que formaron colonias y luego organismos multicelulares. Algunos construyeron estructuras similares a arrecifes, como los estromatolitos, comunidades en capas que aún existen hoy en día como fósiles vivos del pasado remoto de la Tierra. Finalmente, la vida se diversificó en algas, formas primitivas similares a hongos y los antepasados de ecosistemas más complejos. Luego, hace unos 540 millones de años, ocurrió algo dramático: la explosión cámbrica, un aumento relativamente rápido de la diversidad y complejidad de la vida animal. Muchos de los principales planes corporales que reconocemos hoy en día se remontan a esta época o poco después. Los océanos ya no eran solo microbianos, se estaban llenando de experimentos, lo que hizo que salir del océano fuera el paso más difícil que la vida haya dado jamás.
El agua es protectora y soporta los cuerpos, reduce el riesgo de deshidratación, amortigua los cambios de temperatura. En comparación, la tierra es brutal. Para pasar del agua a la tierra, la vida necesitaba soluciones, formas de evitar la deshidratación, estructuras que soportaran el peso corporal, nuevas formas de reproducirse y proteger a las crías, nuevas formas de respirar. Las plantas ayudaron a transformar el paisaje, propagándose mediante semillas y formando la base de los ecosistemas terrestres. Los insectos y los artrópodos fueron de los primeros animales en vagar por la tierra, explorando primero en busca de alimento y oportunidades. Entre los vertebrados, algunas especies de peces en transición mostraron rasgos que hicieron posible la vida en la costa. Aletas más fuertes, similares a extremidades. Estructuras que ayudaban al movimiento en aguas poco profundas y entornos fangosos. El Tiktaalik es un ejemplo famoso, a menudo citado como una instantánea de esa transición. Con el tiempo aparecieron los anfibios y luego los tetrápodos, animales de 4 extremidades, que podían vivir realmente en tierra firme. Una vez que la vida dominó la protección de los huevos y la reproducción lejos del agua, se hizo posible una enorme expansión. Se extendieron nuevas ramas de la evolución, reptiles, aves y, finalmente, mamíferos. Y todo ello impulsado por el mismo principio: replicación más variación más selección, que se desarrolló a lo largo de escalas de tiempo inimaginablemente largas. Las extinciones, los brutales reinicios que remodelaron la vida. Incluso después de que la vida conquistara la Tierra no se volvió más benigna. Las extinciones masivas golpearon como guadañas. La extinción del Pérmico, la peor conocida, acabó con una gran parte de las especies marinas y devastó los ecosistemas. La recuperación llevó mucho tiempo, pero los linajes supervivientes se diversificaron en nuevas formas. Más tarde llegó la era de los dinosaurios, seguida de otro famoso impacto que contribuyó a poner fin a su dominio. Sin embargo, incluso entonces, la vida no perdió. Las aves sobrevivieron, muchos mamíferos sobrevivieron, ramas enteras se adaptaron, diversificaron y expandieron en el nuevo espacio ecológico que quedó atrás. De una manera extraña, la extinción es parte del motor. La destrucción despeja nichos, los sobrevivientes heredan un mundo cambiado. La evolución responde. Entonces, ¿por qué comenzó la vida aquí? Y podemos resumirlo así: la Tierra no tuvo suerte en un solo aspecto. La Tierra tuvo suerte en muchos aspectos. Se formó a partir de elementos creados por las estrellas, esenciales para la química compleja. Terminó en una órbita estable donde el agua líquida podía persistir. Desarrolló océanos y los conservó. Construyó una atmósfera y, lo que es más importante, la mantuvo. Generó un campo magnético que ayudó a proteger su entorno. Probablemente ganó una luna que dio forma a las mareas y estabilizó los ritmos a largo plazo. Tenía energía por todas partes, rayos, luz solar, respiraderos, vulcanismo, que impulsaba la química, sobrevivió a catástrofes que fueron destructivas, pero no esterilizaron permanentemente. Y en algún lugar dentro de ese océano caótico, dentro de ese mundo violento, tormentoso y rico en minerales, y la química cruzó el umbral hacia la biología. Aún no conocemos todos los detalles. El momento exacto en que comenzó la vida no es una escena única que podamos reproducir, es una larga transición. La estamos reconstruyendo a partir de pistas moleculares, geológicas y cósmicas. Pero aquí viene lo emocionante. Vivimos en una época en la que la brecha entre la química inerte y los sistemas vivos se está estudiando más de cerca que nunca. Los científicos están construyendo protocélulas, explorando la replicación similar al ARN, investigando los respiraderos hidrotermales y analizando rocas antiguas en busca de huellas químicas de la biología primitiva. El secreto aún no se ha revelado por completo, pero
por primera vez en la historia de la humanidad, y parece menos un misterio incognoscible y más un rompecabezas con bordes que por fin podemos ver. Y si lo resolvemos, no solo aprenderemos cómo comenzó la vida en la Tierra, sino también qué se necesita para que haya vida en cualquier lugar de la galaxia.